Buenas tardes. Y quiero agradecer a Juan Diego y los organizadores del foro por esta invitación que nos hacen a compartir temas que desde la docencia, desde la academia, desde la investigación abordamos con alguna regularidad en nuestra facultad, en nuestra Universidad de Antioquia. El reto que me ha puesto Juan Diego ha sido compartirle a ustedes algunos elementos para comprender lo que hoy se llama la crisis del sector salud, que evidentemente muestra una coyuntura excepcional y que espero poder mostrarle a ustedes que no se trata de una crisis ni exclusivamente financiera ni es coyuntural. Quiero empezar entonces con el punto álgido hoy, ¿no? Yo creo que la opinión pública, ustedes se han dado cuenta por los medios de comunicación en los últimos 2 meses de lo álgido que se ha puesto el tema de la crisis financiera, particularmente de las prestadoras de servicios de salud. En esa primera diapositiva justamente les muestro algunos recortes de prensa con fecha del mes de julio, del mes de agosto. Algunos de esos reportes de prensa hablan de la crisis de los hospitales. En uno de ellos se menciona la situación específica de Medellín, en otra se habla de los hospitales del Quindío, en otro se habla de la situación de Antioquia, y uno que está allá al extremo izquierdo es muy llamativo, creo que no alcanzo allá, es muy llamativo el titular de prensa. Dice: los comerciantes de la salud no tienen corazón. Ya hay una lectura de parte del comunicador social que tituló esa noticia, hay una lectura que creo que es común a los que hoy observamos la situación de salud en el país, en el sentido en que, como decimos desde la academia, se ha hecho de la salud una mercancía, que el sistema de salud actual ha hecho de la salud un negocio aparentemente en quiebra, pero que en realidad ha sido ocasión de lucro para algunos de los actores del sistema. Entonces, frente a eso que ustedes seguramente han leído en la prensa, lo primero que creo yo debería hacerse es ofrecerles a ustedes alguna información que les permita algún orden de magnitudes del problema financiero de la coyuntura. En ese sentido, la segunda transparencia que está allí, tomada de un estudio de hace un par de años del grupo de colegas de la Facultad de Economía, el grupo de Economía de la Salud. Ahí lograron ellos, con información de las IPS, cuantificar la cartera, las cuentas por cobrar, ¿cierto?, de las IPS en Colombia. No se me vayan a ofuscar con los datos, quiero que miren simplemente 2 o 3 datos claves. Primero, estamos hablando de cuentas por cobrar, ¿cierto? Por parte de ciertos actores del sistema frente a las IPS que tienen carácter públicos y privados. Le doy el dato consolidado para las IPS privadas, total país, ¿cierto? A nivel nacional, el régimen subsidiado, el régimen contributivo, los entes territoriales y otros actores del sistema le están adeudando a las prestadoras del servicio de salud de carácter privado cerca de 7 billones de pesos, total país. A las IPS, prestadoras de servicios de salud, clínicas y hospitales del sector público, estos actores que participan en el sistema le están adeudando a esas IPS públicas 4 billones de pesos. Billones es 4 millones de millones, ¿cierto?
En total, la deuda a las IPS públicas y privadas consolidado país 2012 asciende a cerca de 11 billones de pesos. ¿Cierto? Este cuadro nos permite mostrar una primera información que va más allá del orden de magnitudes que para ustedes ya debe significar algo. Hay un montón de deudas, ¿cierto? Mire, para que ustedes den algún orden relativo a esas magnitudes, le doy un dato para que comparen. La deuda consolidada es de 11 billones. Los dineros que circulan en el sistema de salud colombiano se acercan a los 42 billones de pesos. O sea, para que vean la magnitud de la deuda que tiene el sistema con las IPS públicas y privadas, ¿cierto? Pero el cuadro nos permite visualizar, nivel país, otro dato bastante preocupante, y es de esas deudas que tienen con las IPS, ¿cuáles están morosas? ¿Cierto? ¿Cuáles son morosas? ¿Cierto? Las morosas para las IPS privadas son el 65%. Del total de las deudas que le tienen con las IPS privadas, el 5% son morosas. El 81% con las entidades públicas prestadoras de servicios son morosas, 81%. El promedio nacional es 71%. ¿Cierto? Primer orden de magnitudes, creo que eso es importante. ¿Cuál es la magnitud del problema de la crisis financiera de las prestadoras de servicios de salud? ¿Cierto? Traigo aquí información específica de hospitales públicos de Antioquia, un poquito para ir delimitando la problemática más local. Se entiende, según la primera transparencia, que el problema financiero y endeudamiento de las IPS no es solo de Antioquia como quisieron insinuarlo algunos agentes del gobierno nacional. La crisis es nacional, solo que en Antioquia es grave, pero la crisis es nacional, no solo de Antioquia. Pero bueno, me concentro en la situación de Antioquia, ¿cierto? Los consolidados, para no mirar demasiados datos, 2004, el año pasado, a diciembre de 2004, ¿cierto? La deuda con los hospitales públicos de Antioquia ascendía a casi algo más de $500 millones de pesos. $500 millones de pesos. ¿Quiénes son los deudores con los hospitales públicos? ¿Quiénes son los que le adeudan a los hospitales públicos de Antioquia? El régimen subsidiado, ¿cierto? Principalmente. En su orden, el régimen contributivo y las cuentas del SOAT y ECAT, las cuentas del FOSINA, ¿cierto? ¿Cuáles son las deudas que han escalado a una dinámica mayor? Las del régimen contributivo. Crecieron en un último año esas deudas en un 43%. Aquí de pronto es un poquito redundante, pero vale la pena mencionarlo porque es información fresca. A marzo de 2015 ya la deuda a los hospitales públicos de Antioquia ya no era de 560.000 millones de pesos, asciende a 651.000 millones de pesos. Eso para decirles, la deuda viene escalando. O sea, el problema de la deuda con los hospitales públicos y las IPS del sistema de salud colombiano no es un asunto coyuntural, viene de hace rato. Y una manera de verlo es una diapositiva que me volé acá. Miren ustedes, 2011 a 2014, 2015, que tenemos 600 y pico mil millones, ¿cierto? Mire el comportamiento. O sea, ese no es un asunto que apareció en los últimos 2 años, es un asunto que viene de atrás y que se viene agravando, ¿cierto? La pregunta que uno, frente a ese orden de magnitudes, al problema del financiamiento de nuestras instituciones prestadoras de servicios de salud, yo creo que una pregunta obligada, obvia, y si ese es un problema de coyuntura o no. Ya los primeros datos que les muestro, les digo, no es un problema de coyuntura, es un problema que viene de atrás. Pero además de eso, no es un problema de coyuntura en términos de que es un problema que deviene
del mismo diseño del sistema de salud colombiano, de la misma concepción de salud que está incorporado en la arquitectura institucional de nuestro sistema de salud. O sea, el pecado está en el origen del sistema. El pecado está en el origen del sistema, que creo que todos saben. El origen del sistema está en la reforma de 1993, la ley 100, yo creo que todos estamos informados, ¿cierto? El pecado está allí, donde hubo un cambio de modelo de salud colombiano, ¿cierto? No los voy a enredar con disquisiciones teóricas, ¿cierto? Que algo está ahí en la diapositiva. Voy a intentar ser lo más transparente posible de la reflexión. Mire, rápidamente, ¿qué significa esta transparencia? Esta es la arquitectura del sistema de salud colombiano luego de la ley 100 del 93. Y les comento, esa estructura permanece exactamente igual, salvo algunas excepciones, después de las 2 o 3 reformas posteriores a esa ley 100 del 93. La 1122 del 2007 no modifica el sistema, aumenta las cotizaciones, crea una entidad nueva regulatoria, la CRES, y para de contar, no modificó la filosofía del sistema, ¿cierto? La ley 1438 no modifica la estructura del sistema, el diseño del sistema, ¿cierto? Incorpora a la parte de APS, incorpora algún mecanismo para superar la iliquidez de ese momento del sistema, pagos directos del FOSIG a las IPS del sector subsidiado, pero pare de contar, no modificó la estructura y diseño del sistema, ¿vale? De modo que eso que les muestro ahí en esa diapositiva es el diseño originario del sistema desde el 93 para acá, ¿cierto? ¿Qué significa? Reparen aquí, aseguramiento. Todo el mundo sabe hoy que el sistema es de aseguramiento. Todo el mundo sabe, régimen contributivo, régimen subsidiado, ¿cierto? Pues chicos, antes del 93 no existía eso. Después del 93 nos casamos nosotros en este país con la idea de que los ciudadanos colombianos debían acceder a servicios de salud a través de la figura del aseguramiento. Otro mundo es posible. En otras latitudes, los sistemas de salud se diseñan no solo a la base de aseguramiento. Le pongo un caso Brasil, caso Inglaterra, o en América Latina, caso, por ejemplo, Costa Rica, un asegurador único. En todo caso, eso es llamativo, es decir, nos casamos con la idea del aseguramiento, tenemos que estar asegurados para poder acceder. Eso es propio de nuestro sistema, ¿vale? Se crearon instituciones regulatorias, menciono estas porque son claves para entender la crisis. Originariamente se creó un organismo colegiado para dar rectoría, orientación, regulación al sistema, el Consejo Nacional de Seguridad Social y Salud, que tenía expresión también en el nivel local, ¿cierto? ¿Quiénes participaban allí? Todos los actores. Eso fue reformado en el 2007, que se creó una institución que la suple, ¿cierto? Supuestamente más técnica. ¿Por qué? Porque originariamente, no los voy a fatigar con la historia, pero originariamente se detectó que dentro del Consejo, que eran los que regulaban el sistema, orientaban las políticas y demás, había desbalance en los poderes, por decirlo así. Las EPS cooptaban todo el poder del Consejo. En palabras simples, el Consejo Nacional de Seguridad Social, el ente rector, orientador y demás, junto con el Ministerio, hacía asuntos orientados casi exclusivamente con los intereses de las EPS. Así de simple, ¿vale? Nos creamos una institución nueva en el 2007, la Comisión de Regulación en Salud, la CRES, así como existen comisiones de regulación de servicios públicos, de TV. Bueno, nos creamos una comisión técnica, como quien dice, bueno, vamos a ver si los técnicos lo saben hacer mejor. No, la CRES fracasó, ¿cierto? Y finalmente, en el 2012, el gobierno de Santos suprimió la CRES. ¿Qué significó eso? Que el organismo regulador, rector del sistema de salud en Colombia hoy sigue siendo el Ministerio de Salud en el nivel central. La regulación quedó hoy en el nivel central, en el Ejecutivo. No hay un organismo regulador, digamos, independiente
del Ejecutivo. No, el Ministerio sigue centralizando la regulación y la orientación. De pronto algunos no me captan lo importante que es esto. Mire, es que el regulador es el que define o definía qué va en el pozo, qué servicios van o no van en el pozo, plan obligatorio de salud, cosas claves como esa. El regulador era el que definía cuánto es el valor de la unidad de pago por capitación, lo que le pagan a las EPS por cada afiliado que tiene. Pues ni más ni menos, el regulador definía cosas muy claves para el acceso a servicios de salud de los ciudadanos, muy clave para la estabilidad financiera del sistema. Hoy está en el nivel central, Ministerio de Salud, ¿vale? El regulador, ¿cierto? Entonces, tenemos aseguradoras públicas y privadas, tenemos prestadores de servicios públicas y privadas, tenemos un procedimiento regulatorio fracasado, ¿cierto? Los usuarios estamos aquí en medio de estas dos entidades, ¿cierto? Prestadores de servicios y aseguradoras. Vale. Significa otra cosa. En sus orígenes el sistema, estoy hablando del sistema que nace con la ley 100, trata de incorporar, digamos, mecanismos de carácter muy economicistas para la época, ¿cierto? Y que son distantes y que eran distantes a la historia del sistema de salud de Colombia hasta los años 90. Me explico. Yo creo que aquí habemos personas de cierta edad que tenemos la experiencia directa de cómo era el sistema antes. ¿Cómo era el sistema antes? Usted no tenía que estar asegurado. Es más, usted no tenía que estar contribuyendo sobre nómina. Quizás los trabajadores del sector privado que tenían capacidad cotizaban en el seguro social, o quizás los trabajadores del sector público que tenían capacidad cotizaban en una caja de previsión, un cajanal y demás. Pero la población en general, para acceder a servicios de salud, no tenía que estar cotizando nada. Mal que bien se tenía cierto acceso a la red prestadora de servicios de salud. Bien si estaba afiliado al Seguro Social, bien si estaba afiliado a una caja de previsión social o a la red de hospitales públicos, ¿cierto? Hoy no, después de ley 100, no, hay que estar asegurado, ¿cierto? O a uno o a otro hay que estar asegurado, ¿cierto? Además, en el sistema viejo, antes de ley 100, ¿cierto?, se accedía a los servicios de salud sin tener, no solo no que cotizar ni estar afiliado, sino que no mediaba ningún pago previo. Hoy media un pago previo, llámele copago, llámelo cuota moderadora, que para algunos quizás no nos pesan. 20.000 pesitos para ir a la consulta, 20.000 pesitos para ir a reclamar el dole que nos recetaron, quizás no nos pesa a algunos, pero a mucha gente en Colombia sí le pesa. A mucha gente en Colombia, los 5.000, los 10 o los 20.000 pesitos que tiene que pagar hoy para ir a la cita, ¿cierto? O para ir a reclamar el acetaminofén que siempre nos recetan, pues vale platica, ¿cierto? Mire que hay un factor ya distinto de orden financiero que está atajando, por decirlo así, el acceso a los servicios de salud. Como dicen los académicos, es una barrera de acceso a los servicios de carácter financiero y económico, ¿cierto? Bueno, entonces, miren esto. Aquí ya tenemos algunas claves para entender de dónde viene la crisis. De dónde viene la crisis financiera, que es lo visible hoy, ¿cierto? La crisis, a mi juicio, viene de un eslabón clave en el nuevo sistema. Yo lo llamo ahí el eslabón perdido. ¿Cuál es el eslabón perdido en nuestro sistema y que está, de hecho, estructuralmente sobredeterminando los desequilibrios financieros y demás de nuestro sistema de salud actual? Las EPS, las aseguradoras. No lo estoy diciendo por ideología, no lo estoy diciendo por un compromiso político, lo estoy diciendo porque detrás de estas cosas hay estudios académicos de nuestra Facultad de Salud Pública, ¿vale? Las EPS, rápidamente, ustedes entienden esto, ¿cierto? Las EPS aseguradoras, los usuarios, la población y las IPS acá. Hay una interacción entre esos agentes, ¿cierto? Nosotros, ¿qué?
pagamos la cotización aquí, o el sector público con finanzas públicas nos habilita para estar en el régimen subsidiado y tenemos relación con las EPS del régimen subsidiado. Vale, tenemos una relación como población con las EPS, ¿cierto? Hay una relación de agencia, lo llamo así, es un contrato, evidentemente, pero una relación de agencia. Esta relación de acá es bastante obvia, para que las EPS que tienen un contrato con nosotros nos garanticen el paquete de salud, pues tienen que hacer contratos con las prestadoras de servicios de salud, eso es obvio, ¿cierto? Entonces, hay una relación comercial, aquí hay una relación comercial también mediante contratos, ¿cierto que sí? Y nosotros tenemos ya el acceso a los servicios de salud, IPS, población, sobre la base de estos dos elementos mencionados. Mire, en palabras simples les voy a intentar explicar un asunto clave aquí. En nuestro discurso nosotros llamamos relación de agencia cuando usted no es capaz de decidir por sí mismo, sino que delega en otro agente que tiene más información y mayor capacidad de decisión que usted. Hace 40 años, los que estamos más viejitos aquí, lo sabemos, ¿cierto? Hace 40 años atrás, nosotros íbamos donde el médico, al consultorio, y teníamos una relación de agencia, de confianza, delegamos en el médico que él tomara las decisiones, que nos diga, oye, ¿usted está enfermo o está sano? ¿Está enfermo? ¿De qué está enfermo? ¿Qué necesita? ¿Qué debe comprar? Delegábamos en el médico que él decidiera por nosotros, ¿cierto? Y el médico, como guiado por la ética hipocrática, tomaba decisiones a favor de nosotros, ¿cierto? Pues hoy la relación no es con el médico, hoy la relación es con una institución, algunas de lucro, EPS, ¿cierto? Hoy delegamos en las EPS, señora EPS, por favor, usted actúe en nombre mío, población afiliada, ante una prestadora para que esta prestadora me dé el servicio. Entonces, la EPS, como dicen por ahí también, es una intermediaria, es un agente mío. ¿Cuál es el lío? Hace 40 años confiábamos en el médico y el médico tomaba decisiones en línea con mis intereses, en línea con el interés de la persona, porque además estaba jugando su prestigio si no lo hacía, ¿cierto? La pregunta es, ¿esa relación de agencia con las EPS, ¿será que funciona? No funciona. Las EPS no siempre toman decisiones en línea con los intereses de los usuarios, sino en línea con su propio ¿qué? Interés pecuniario. Ahí está el gran problema. Nosotros delegamos decisiones como población, como usuarios, en unas instituciones que no toman decisiones a nuestro propio beneficio, sino a su propio beneficio. Ese es el gran pecado. Nosotros técnicamente lo llamamos una relación de agencia fracasada, ¿cierto? Vale. Hay otro asunto, son los tipos de contratos que hay aquí. Estos tipos de contratos funcionarían bien siempre que las dos instituciones participaran en los mercados en igualdad de condiciones. No participan en igualdad de condiciones. Doctora, cuando usted se sienta a negociar los contratos con su EPS correspondiente, usted no se siente en igualdad de condiciones con su EPS. Para nada. No hay igualdad de condiciones. Si uno de los actores tiene más poder que el otro, impone las condiciones. ¿Y cuál era la presunción de los diseñadores de política en el 93? Que los dos iban a estar en igualdad de condiciones, que iba a haber, como dicen los economistas, competencia. O sea, muchas IPS, pero también muchas ¿qué? EPS compitiendo por la contratación. No hay tal competencia. Eso fue una farsa teórica y política. No hay tal competencia. Me disculpan que la gráfica no sea del todo comprensible, pero les voy a mostrar 2 o 3 datos en un minuto, interesantes. Este es un estudio que se hizo en nuestra universidad tempranamente, ¿cierto? ¿En qué consistió el estudio? Se quería indagar, oiga, ¿qué tanta competencia hay en los mercados de aseguramiento, EPS, y qué tanta competencia hay en los mercados de prestación de servicios de salud, IPS? Chicos, fácilmente, se supone que hay competencia cuando hay muchos actores. Cuando hay poquitos o uno solo, así de simple, todo el mundo entiende que no hay competencia, ¿vale?
¿Qué se encontró en el estudio? Este es estudio a nivel de los municipios en Colombia. Lo hicimos construyendo indicadores técnicos que no les voy a amargar la vida ahora explicándoles, ¿cierto? Espero que Juan Diego en mi cátedra sí lo haya entendido, ¿cierto, Juan? Oiga, ¿qué significa esto? En palabras simples, mire, en el régimen contributivo, ¿qué se encontró? Que en el 66% de los municipios de Colombia, en el régimen contributivo, hay una sola aseguradora. Y cuando hay una sola operadora en un mercado, cualquiera sea el mercado, eso se llama monopolio. Y si es monopolio, pone las condiciones. ¿Vale? En el 29% de los municipios del régimen contributivo hay oligopolio. Es un cuasi monopolio, son poquitos, 2 o 3 que controlan el mercado. Solo en el 5% de los municipios, escúcheme, solo en el 5% de los municipios colombianos hay un gran número de EPS que permiten la competencia. Del resto, las EPS controlan el mercado. En el régimen subsidiado el asunto es hasta peor, ¿cierto? En el 70% de los municipios colombianos, las EPS del régimen subsidiado operan como monopolios, ¿cierto? Oligopolio 28%, competencia 2%. Un dato de conjunto, unificando los dos regímenes de conjunto. En no menos del 76% de los municipios colombianos hay una EPS dominante. Dominante es que tiene más del 50% del mercado. Y si una EPS es dominante, o peor, si es monopolio en una localidad, impone las condiciones contractuales con los hospitales y las clínicas. Así de simple. Las imponen. Y efectivamente eso es lo que viene haciendo. La doctora dará fe de cuáles son los tipos de cláusula que están detrás de los contratos. Una profesora, colega nuestra de la Facultad de Salud Pública, hizo un estudio para Medellín hace unos años, tratando de establecer qué tipo de cláusulas iban en los contratos para las EPS y para las IPS. Para las EPS eran 2 o 3 condiciones. Para las IPS era un listado no inferior a 15 condiciones. Entre ellas, una horrible, y que la IPS no puede hacer nada. Le ponen una fecha exacta del mes para poder reportar la factura. Si no lo hace en esa fecha del mes, le paran el pago. Cosas horribles como esas. ¿Qué le estoy diciendo con esto? El pecado original nuestro está ¿dónde? En la creación de unas instituciones que no agregan valor al sistema de salud, que no facilitan el acceso y que guiadas por el lucro privado actúan en beneficio propio y no en beneficio de la población. Llámese como se llame, yo no estoy juzgando ninguno en específico, estoy hablando de la institución en general creada con nuestra ley 100. ¿Vale? Bueno, mire, poder de mercado. Esto hace 3 años. Investiga a 15 EPS por restringir libre competencia. Yo creo que todo el mundo entiende esa expresión ahí. 15 EPS restringen la libre competencia. Si 15 EPS tienen capacidad para restringir la libre competencia, otra manera de decirlo es, están imponiendo sus condiciones. 15 IPS, ¿cierto? ¿Qué sucede? Primera cosa llamativa en esta nota de prensa. Esto está exactamente como lo cogí en la nota de prensa, ¿vale? Primera cosa llamativa. ¿Quién hace la investigación? La superindustria. La Superintendencia de Industria y Comercio. Es la que está haciendo la investigación de las 15 EPS. ¿Quién debería ser, doctora Claudia, la que haga la investigación? La Supersalud. No voy a dar más datos, no los tengo ahí, pero les puedo decir que la Supersalud ha sido un fracaso como entidad vigiladora, controladora del sistema de salud. Va a ser duro lo que voy a decir, pero ha sido cooptada por los intereses de algunos agentes en el sistema de salud. No ha sido capaz de actuar. ¿Cierto? Es una muestra del fracaso de la regulación en salud en Colombia. Los que deben vigilar y controlar a instituciones, llámense IPS o EPS, que están haciendo actos dolosos contra la población, no están haciendo nada. Por fortuna, en los últimos años, les puedo decir
la Superintendencia de Industria y Comercio ha logrado cierta independencia, ¿no? Y no solo en salud, mira las actuaciones con el cartel de los pañales, el cartel se te está mostrando que tiene cierta independencia para investigar a los que hacen actos dolosos en el orden económico del país. Me parece bien eso, ¿cierto? 15 IPS, ¿saben qué hacían esas 15 IPS? Se ponían de acuerdo para, uno, unificar qué servicios y procedimientos se les iban a negar a los usuarios. O sea, es como ponernos aquí los 15 de la IPS, vamos a negar tales procedimientos y servicios. Eso es control de la Superintendencia de Industria y Comercio. Se ponían de acuerdo para unificar las tarifas de recobro de servicios no POS al FOSIGA. Y por eso entonces el recobro de medicamentos no POS tirado hacia arriba, ¿cierto? Y otras cosas más, ¿cierto? Bien, ahí está el pecado original. Juan Diego, ¿cuánto tengo? 10 minutos. Tengo otros 7 minutos, bueno, no me alcanza para todo, ¿cierto? No se preocupen si no ven bien los datos. Esta es una muestra más del fracaso regulatorio. Oye, las EPS deben cumplir por ley unas condiciones en términos de patrimonio mínimo y solvencia económica. Deben cumplir unos indicadores, no los están cumpliendo. Y nadie hace nada. No lo están cumpliendo. Fácilmente lo podemos leer. Estos oscuritos son las EPS de régimen subsidiado que están cumpliendo. ¿Cuántas están cumpliendo? Solo el 17%. Estas de por acá no están cumpliendo completamente los estándares de solvencia y patrimonio mínimo. Están operando en una situación ilegal, ¿cierto? ¿Cuánto representan? El 36%, ¿vale? Ese es el régimen subsidiado, este es el régimen contributivo. 38% están cumpliendo, ¿cierto? 23% no cumplen las normas de patrimonio mínimo ni solvencia, ¿vale? Oiga, y 11 de las 26 EPS de régimen contributivo, es decir, el 42% en este momento, ojo, 42%, les digo, casi la mitad de las EPS de régimen contributivo están bajo vigilancia especial o están intervenidas. Está jodido el sistema. Casi la mitad de las EPS están hoy bajo vigilancia especial o están intervenidas, porque están violando las normas de soporte económico, financiero y demás, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? Fracaso regulatorio. Fracaso del pecado original, ¿cierto? Las EPS. Bueno, fracaso regulatorio expresado en barreras de accesos, glosas, que la doctora Claudia sabe más que yo de eso, altos periodos de espera, trámites excesivos, negación de servicios, recobros no POS y expresión del asunto en términos de tutela. Ya saben ustedes por qué las tutelas, ¿cierto? Ya saben ustedes qué impacto tendrá financieramente los recobros no POS si se ponen de acuerdo para cobrar lo que no deben cobrar, ¿cierto? Y a montos exorbitantes, ya sabemos el impacto que hay en términos financieros para el sistema, ¿cierto? Rápidamente. No se preocupen, la grafiquita habla por sí sola. Estas barritas son los montos de dinero de recobros no POS que hacen las EPS al fondo público. Recobros no POS. Ojo, recobros no POS, lo que ellos estiman que no están dentro del paquete. Pero más de uno de los servicios negados y recobrados sí están en el paquete. Solo que están, según ellos, en una zona gris que hablan, pero están dentro del paquete muchos de ellos. O sea, estarían cubiertos ¿con qué recursos? Con la unidad de pago por capitación que les ofrece el sistema para el POS, ¿vale? Pero lo cobran dos veces, ¿cierto? Vía UPS y vía cobro no POS al FOSIGA. Y miren la magnitud, y yo les digo, esto no se ha solucionado pese a la reforma, la 1438, que facilitó el flujo de recursos, pagos directos, por ejemplo, pese a las últimas actuaciones del ministerio. Mire que eso más o menos permanece ¿qué? Igual, y eso no es novedoso, eso viene incluso desde antes de la emergencia social en salud que sacó nuestro presidente Álvaro Uribe Vélez en el 2010, ¿cierto?
se mantiene la problemática de los no POS, ¿cierto? Se mantiene. ¿Por encima de cuánto? De 2 billones de pesos. Estos numeritos dicen 2.3 billones, 1.9 billones, 2.6 billones de pesos de recobros no POS, a ratos ilegalmente.